Bueno, buenos días chicos. Este es nuestro último vídeo del curso, así que espero hacerlo bien. Este es un tema muy interesante para mí, es un tema del que espero hacer mi tesis doctoral. Se llama lenguaje, retórica y argumentación, y la parte más importante, la parte que creo que además os va a dar más juego y os va a divertir más, es la parte de la argumentación. Pero vamos antes a trabajar una serie de conceptos. En cuanto al lenguaje, lo que tendríamos que contar es que somos animales simbólicos, que utilizamos los signos, es decir, los elementos que representan o sustituyen a otras cosas, para comunicarnos. Que esos signos establecen una relación entre el significante y el significado, y que son posibles, o digamos que nuestra cultura, nuestra capacidad cultural es posible gracias a este símbolo. Digamos que de alguna manera eso es lo que nos diferencia, como veremos en profundidad más tarde, eso es lo que nos empieza a diferenciar del resto de los animales. En cuanto a nuestro lenguaje y nuestro pensamiento, pues tenemos que decir que, y esta es la característica fundamental que nos diferencia del resto de animales, que nuestro lenguaje es articulado. Es decir, es un sistema concreto de símbolos lingüísticos que nos va a servir para comunicarnos de manera articulada. Hay dos posturas en cuanto a la relación entre pensamiento y lenguaje que ya las hemos visto en clase, pero que quiero igualmente refrescar aquí. Una es el conductismo, que dice que todos el lenguaje, el pensamiento se puede enseñar a través de premios y castigos, y autores como Chomsky que abogan por un innatismo que dice que las estructuras gramaticales ya están en nosotros cuando nacemos y son universales. Esta es la propuesta de Chomsky. ¿Os acordáis? Espero, de los universales lingüísticos, ¿sí? Son estructuras que ya tenemos cuando nacemos y que nos permiten adquirir ese lenguaje y por lo tanto pensar, ¿vale? Si entendemos el lenguaje como estructura, podemos hacerlo mediante el relativismo lingüístico, que dice que hay una realidad que está asociada a la lengua. Es decir, que vivimos en función de cómo hablamos, o nos suceden las cosas en función de cómo las verbalizamos, ¿sí? Y luego tenemos que destacar la figura de Saussure, que nos va a decir que esto no es del todo cierto, que las lenguas cambian, que funcionan de distintas maneras en distintos momentos, que evolucionan, que no son siempre las mismas. De hecho, nosotros tenemos a la Real Academia de la Lengua Española, que va a proponer todos los años una palabra de moda, una palabra nueva, que va a tener que estar introduciendo de forma constante en el vocabulario del diccionario palabras que no existían, como por ejemplo coronavirus, etcétera, etcétera. Esto es una demostración de que el lenguaje evoluciona, progresa, cambia con el tiempo, ¿sí? Bueno, si entendemos, y aquí viene una de las partes más interesantes quizás del tema, espero que os interese a vosotros tanto como a mí. Si entendemos el lenguaje como representación, tenemos a Ludwig Wittgenstein, el primer Wittgenstein que dicen, el más jovencito, el que escribe el Tractatus Lógico-Filosóficus. Lo que va a decir en él es que el lenguaje es una figura o es una imagen de los hechos que sirve para representar esos hechos, ¿sí? Es igual que un mapa del territorio, ¿sí? Un mapa sirve para representar ese territorio de la manera más fiel posible y que nos podamos mover en él. Pues el lenguaje sería lo mismo, sería una imagen, una figura que va a intentar describir lo mejor posible los hechos, ¿sí? Para Wittgenstein, el lenguaje tiene límites. ¿Cuáles son esos límites del lenguaje? Él dice, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, que todo aquello para lo que no tengo palabras
no puedo tenerlo en el mundo, ni siquiera lo veo, no lo distingo. Todo aquello que no me sorprende, que no me llama la atención, me pasa desapercibido porque no hablo de ello. Solamente puedo hablar de las cosas de las que tengo ya una palabra. Y por eso cuando van sucediendo cosas muy nuevas, hay que inventarse nuevas palabras, porque no están en el lenguaje y por lo tanto no pueden describir una realidad. Wittgenstein no veía esta última parte, se daba cuenta de que con el lenguaje que tengo expreso ciertas cosas, pero no todo lo que hay en el mundo. Son los límites del mundo, al final son los límites de mi lenguaje y un poco viceversa. Pero el segundo Wittgenstein, el Wittgenstein del libro Las investigaciones filosóficas, habla del lenguaje en una interpretación muy diferente. Después de haber escrito el Tractatus, se da cuenta de que hay cosas que no encajan en su teoría y empieza a entender el lenguaje como un juego. Escribe las investigaciones filosóficas para desdecirse un poco, proponer cosas nuevas, criticar la obra que había escrito previamente, que es el Tractatus. En las investigaciones filosóficas va a decir que el lenguaje solamente es un juego y que el significado de las palabras está asociado al uso que le damos. Una palabra va a cambiar de significado cuando tenga nuevos usos, ¿sí? Por lo tanto, hay que jugar con el lenguaje y no hay que intentar analizarlo matemáticamente, si os acordáis de esto, ¿sí? Bueno, un par de conceptos más que son la retórica y la dialéctica. Tenemos que la retórica es el arte de persuadir, es decir, estudia cómo se puede utilizar el lenguaje para persuadir, para convencer al otro mediante un discurso verbal y no mediante la fuerza, ¿sí? La dialéctica es ese uso del lenguaje para convencer, ¿sí? El discurso retórico puede ser de muchos tipos, puede ser político, puede ser deliberativo, puede ser judicial, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la retórica? Es decir, los pasos que hay que hacer para convencer al otro. Bueno, pues un primer paso se llama inventio, un segundo se llama dispositio, un tercero se llama argumentatio y después tenemos memoria y acto. Si os dais cuenta, va desde el inventar una idea, una propuesta, disponerla, explicarla, argumentarla, hacer que la gente la memorice y actuar en función de esa idea, ¿sí? Estos son los pasos de la retórica. Pero la parte importante de este tema, o la parte más divertida quizás, sea la parte de la argumentación. ¿Qué es eso de argumentar? Bueno, pues es utilizar razonamientos o ideas para apoyar o también para criticar un determinado punto de vista. Se pueden producir argumentos plausibles, pero nunca van a ser certezas absolutas como proponía la lógica, ¿sí? Nunca vamos a poder hablar de verdad al 100% o de falsedad al 100%, solamente de plausibilidad. Algo es plausible, algo puede llegar a suceder. En cuanto a la estructura de la argumentación, vosotros sabéis que hay básicamente tres tipos de argumentos, que son los deductivos, los inductivos y los abductivos, y no, por eso, como lo sabéis muy bien, no me voy a detener ahí, pero sí que quiero hablar de la estructura de estos argumentos. Pueden ser una estructura convergente, es decir, que varias ideas me acaben llevando a concluir una misma idea. Puede ser dependiente, que una idea dependa de otra o se relacione de forma directa con otra y esto me lleve a concluir algo. Puede ser encadenada, tengo una idea que se relaciona con otra, que se relaciona con otra, que se relaciona con otra y me lleva a concluir algo. O puede ser, por último, divergente, es decir, que tenga una idea y pueda concluir dos cosas diferentes, ¿vale? En cuanto a las falacias, que es lo que vamos a trabajar ahora, tenemos que decir que las hay de tipo formal y de tipo informal, es decir, aquellas que dependen de la forma que han adquirido y aquellas que dependen de otras cosas, y es lo que vamos a ver ahora. Las falacias son razonamientos que parecen válidos, pero que en el fondo no lo son, ¿vale?
En cuanto a las formales, pues tenemos la afirmación del consecuente y la negación del antecedente, y como informales tenemos el resto, el silogismo disyuntivo, la petición de en principio, ad ignorantia, ex populum, etcétera, 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 que son las que voy a pasar a mostraros a continuación, de manera que esta hoja la vamos a quitar y nos vamos a quedar con la de las falacias. Yo me voy a poner aquí, agrando un poquito la imagen y os cuento. Veréis, estos argumentos que parece que son correctos y que a veces en el lenguaje natural, cuando hablamos con los demás, nos convencen, en realidad no son buenos argumentos. Y vamos a ver en cada caso por qué, ¿vale? En el caso de la falacia formal afirmación del consecuente, si os acordáis, teníamos si A, entonces B. Tengo A, luego puedo concluir B. Este es un poquito tramposo, es al revés. Si tengo A, entonces tengo B, concluyo A. Es un poco al revés, es decir, lo podríamos ejemplificar en la frase siempre que cojo el paraguas acaba lloviendo. No, que llueva o no llueva no depende de que cojas o no el paraguas. Va a llover o no va a llover en función de la climatología, pero no tiene una causa en que tú cojas o no cojas el paraguas, ¿sí? Bueno, la segunda y última falacia formal es lo que se llama negación del antecedente. Si tengo A y entonces tengo B, puedo decir no A y concluyo no B. En realidad es justo al revés. Si lo buscáis en la hoja que os puse con todas las reglas de transformación, veréis que esta así es incorrecta. Un ejemplo de ello sería, si está nevando hace frío, como no nieva, por lo tanto tengo que concluir que no hace frío. Puede hacer frío sin necesidad de que nieve. ¿Se ve? Bueno, y luego viene toda una serie de falacias informales. La primera que vamos a trabajar es la del silogismo disyuntivo falaz. Si puedo decir a alguien, puedes comer o beber, veo que esa persona está comiendo, me doy el lujo de concluir, pues si come entonces es que no bebe. Se llama silogismo disyuntivo falaz porque hay una disyunción que es mentira. No es una cosa o la otra, pueden ser las dos a la vez, ¿sí? Es un poco la idea con la que trabajan las pitonisas y los rapeles y tal, ¿no? Te puede suceder esto o lo otro o lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, claro, algo aciertan, pero no es cierto, ¿sí? Lo que hacen es ponerte cuantas más ideas posibles con una O para que alguna de ellas se cumpla, pero pueden cumplirse más o puede no cumplirse ninguna, ¿de acuerdo? La siguiente se llama petición de principio. Sí, una petición, o petitio principi. Una petición de principio podría ser perfectamente, ¿y por qué dices esto? Lo digo porque lo pone en mi libro. O ¿y por qué propones esto? Es que mi madre tiene razón y mi madre lo dice. ¿Sí? Es decir, que buscamos algo externo que venga a reforzar nuestra idea, pero simplemente es algo externo que nunca va a poder reforzarlo, a no ser que sea un argumento correcto, ¿sí? Después tenemos una falacia que se llama ad ignorantiam, es decir, que va a apelar a la ignorancia del otro o del sistema, ¿sí? Es como no puedo saber que el sol es hueco, pues entonces es que lo es. Como no he visto a los extraterrestres hasta ahora, pues puede que existan, por supuesto, y van a venir a conquistarnos, ¿sí? Luego tenemos el ad hominem, ya no es apelar a la ignorancia, sino apelar directamente a la persona, al hombre, ¿sí? Es alguien que viste tan mal no puede tener razón. O calla, tú que fumas no puedes hablar del tabaco, ¿sí? Me meto con el otro porque en realidad no tengo ningún argumento para que el otro diga o deje de decir, sino simplemente intento que ese argumento que yo planteo se vea reforzado con la idea de que el otro es tonto o que al otro le pasa algo, ¿no? Me meto con el otro, no estoy argumentando nada, es un poco lo que hay ahí debajo. El siguiente se llama, la falacia siguiente se llama ad baculum, apelo a un báculo, a la fuerza, vaya.
a un bate de béisbol, si queréis, ¿no? Si no nos subvencionas, no te votaremos, ¿sí? Es este chantaje emocional al que nos referimos muchas veces, es este báculo es, yo mando porque yo tengo el poder, con lo cual no me puedes decir que no tengo razón, ¿sí? Luego tenemos otra falacia que se llama ad populum, apelo al pueblo, apelo a la gente. Pues todo el mundo sabe que las vacunas son malas. Oye, que es que todo el mundo en mi pueblo está a favor de los toros, así que no pueden ser los toros una cosa mala. ¿De acuerdo? La anteúltima de las falacias es ad verecundiam. Esto es apelar a una cierta profesionalidad que no tiene nada que ver con la idea. Por ejemplo, puedo decir, como Nobel de Literatura, sé muy bien que el coronavirus no es un virus real. Perdona, tú eres específico, sabes mucho de literatura, pero de ciencia no, y de virus menos, ¿sí? Pues hay gente que intenta argumentar de esta mala manera, diciendo que él es experto en algo aunque no tenga nada que ver con el argumento, ¿sí? Tenemos una anteúltima que es post hoc ergo propter hoc, que no significa más que si tengo esto entonces es porque he tenido lo otro, ¿sí? De manera que se puede ejemplificar diciendo no hay tigres en esta habitación porque puse un amuleto antitigres y por eso no están aquí. O he tenido muchísima suerte hoy porque me he encontrado una herradura en el suelo. O qué mala suerte que he tenido, fíjate, me he caído, nada. Eso es porque pasé debajo de una escalera y vi un gato negro. Este tipo de malos argumentos. Y por último, la última de las falacias se llama ad misericordiam. No es más que apelar a la misericordia del otro, ¿no? No me condene por haber robado un coche. Es que yo tuve una vida muy dura de joven. O no me suspendas este examen, profe. Es que en mi casa hubo mal rollo. Es cierto que puede haber razonamientos que queramos proponer para que nos ayuden a que la condena sea menor, pero la responsabilidad de la condena es nuestra y debemos dejar de apelar a la misericordia del otro y responsabilizarnos. Bueno, espero que este tema os haya gustado. Ya no queda nada de curso. Os echo de menos y os voy a echar muchísimo más de menos cuando vengan las vacaciones. Queda nada para que descanséis. Estoy muy orgullosa de vuestro trabajo. Seguir así. Ha sido un placer daros clase y espero que nos podamos ver pronto. Un saludo. Chao.